¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Estamos hablándote de nuevo de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y estamos felices y contentos de estar aquí con ustedes para compartir una vez más la palabra de Dios. Seguimos hablando sobre el tema del arrebatamiento y ya hemos avanzado bastante. Tenemos varios videos en cuanto al tema en las redes sociales de YouTube y Facebook, por si usted necesita chequearlos y estar mejor informado del tema, de qué se trata y por qué estamos hablando de esto. La palabra de Dios dice que en los últimos días pues habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes. En uno de los libros que el apóstol San Pablo le escribió a Timoteo le dice esto, y creemos que estamos en estos últimos días, donde pues desafortunadamente los seres humanos, si no ponemos a Dios primero, si no amamos a Dios primero y al prójimo como a nosotros mismos, pues nos convertimos en amadores de nosotros mismos. O sea que nos convertimos en la prioridad. Y por eso hemos dicho antes de que tenemos que predicar y hablar del Señor Jesucristo, porque si no, terminamos hablando de nosotros mismos, dándonos publicidad a nosotros mismos. Caemos en el ego, en el yo, y siempre yo, y eso es una cadena muy difícil de romper cuando caemos en eso. Por eso tenemos que seguir hablando de la palabra de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo y sosteniendo de que solamente en Él tenemos salvación por la fe, por lo que Él vino a hacer hace 2000 años. Nadie más lo podía hacer, así que es bueno que recordemos eso y que vivamos en eso, especialmente en estos últimos días, porque tenemos que reconocer también de que no estamos solos y que no solamente somos los que creemos. Hay mucha gente, cada ser humano puede tener su propia opinión de cualquier cosa. Y hablando especialmente de religión, en este caso del cristianismo, pues todo el mundo cree que sabe, todo el mundo puede opinar, pero no todo el mundo sabe como debe de saber. El único que realmente sabe las cosas como deben de ser es Dios, y por eso nos ha dejado su palabra, porque el mundo va cambiando y se va transformando, desafortunadamente para mal, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, porque el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra van a pasar, van a fallar, pero mi palabra ciertamente no pasará. En el libro de Isaías dice, mi palabra, dice, es como la nieve y como la lluvia, dice, que cae del cielo, que golpea la tierra, dice, y produce bendición, cosas buenas a los que la trabajan, dice. Así es mi palabra, dice, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual yo la envié. También dice, mis caminos no son como los caminos de ustedes, mis pensamientos no son como los de ustedes, así como está de lejos el cielo de la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos, así que es imposible que nosotros nos querramos igualar a Dios. Sin embargo, cada quien puede tener su propia opinión, pero es mejor que vayamos de acuerdo a la opinión de Dios, porque si nosotros nos atrevemos a pensar y a opinar y a decir y a hacer pues hasta cierto punto cosas buenas como seres humanos que venimos de Dios, cuánto más Dios no va a hacer mejores cosas que nosotros, cuánto más Dios nunca se va a equivocar, que ha hecho todas las cosas y que las sostiene con la palabra de su poder. Así que es bueno que recordemos que solamente su palabra es lo que nos garantiza vida eterna, es lo que nos garantiza la verdad absoluta, es lo que nos garantiza saber el presente y el futuro para saber qué hacer y cómo vivir. Entonces seguimos hablando de el arrebatamiento. Ya llegamos a través del ejemplo de la vida del profeta Elías, que sale con Eliseo desde Gilgal hasta Betel y luego a Jericó, y de Jericó al río Jordán, y estamos hablando del río Jordán. Ya hemos hablado en 2 ocasiones del río Jordán, de lo que pasa de Lot, cómo le llamó la atención la llanura que estaba hacia el río Jordán para sus ganados, para una vida económica mejor, porque como seres humanos pues nos interesa tener siempre lo económico lo mejor posible que podamos, pero hay que tener cuidado el precio que hay que pagar muchas veces. Y al igual que Lot, pues mucha gente paga un precio muy alto, especialmente en nuestros días, porque el Señor dijo, los últimos días también van a ser como los días de Lot, que vivía cerca de Sodoma y Gomorra. Bueno, se llegó a tal grado de familiarizarse tanto con Sodoma y Gomorra que su familia fue contaminada y la perdió.
Lot pudo haber salido antes de Sodoma y Gomorra, no tenía que esperar a que Dios mandara ángeles. Pero él se acostumbró tanto, porque eso es lo que pasa, que los seres humanos se acostumbran, se mentalizan tanto a un estilo de vida, que muchas veces ya no les importa dejarlo o piensan que es imposible dejarlo. Y eso le pasó a Lot. Allí su familia se contaminó, él pudo haberse ido mucho antes de que llegaran los ángeles de Dios, pero parece que ni siquiera lo pensó. Y cuando sale de Sodoma y Gomorra, los ángeles incluso todavía tienen que decirle, tienen que apurarse porque vamos a destruir esta ciudad lo más rápido posible. O sea que todavía lo estaban pensando, y la mujer de él, pues como sabemos, dice la escritura de que iban saliendo de ese lugar, alejándose, cuando volteó para atrás. O sea que realmente no querían irse de ahí a pesar de tanta maldad. Exactamente como hoy en día. La gente sabe cuánta maldad hay en el mundo y cómo está creciendo, y sin embargo no quieren cambiar su estilo de vida por el estilo de vida que Dios demanda, el cual es un estilo de santidad, alejado del pecado, de la maldad, donde Dios nos ofrece paz, donde Dios nos ofrece de su amor perfecto, donde Dios nos ofrece gozo que no existe en este mundo, donde Dios nos ofrece vida eterna, vida en abundancia. Pero tenemos que seguir hablando. Y también hablamos pues de otra cosa que sucede en el río Jordán, cuando el profeta Eliseo se encuentra con este leproso que es un general del ejército de Siria, donde va a que el profeta Eliseo lo sane de su lepra. Y cuando llega allá, pues ni siquiera lo recibe en su casa, porque pues él tenía una reputación como general del ejército de Siria, era muy importante, un hombre de valor. Pero pues los hombres en este mundo creen que donde quiera que van les tienen que dar alabanza y reconocimiento, y están equivocados, porque delante de Dios realmente pues todos somos pecadores, todos tenemos necesidad de Él. Que no lo reconozcamos es otra cosa. Entonces este general del ejército de Siria quería que el profeta Eliseo lo recibiera con fiesta y todo, y le hiciera un gran homenaje. Así como en este mundo hoy en día también no es nada extraño. Y por eso mucha gente no se acerca al cristianismo, porque les perturba su reputación. Dicen que qué va a pensar el mundo de ellos, las amistades, la alta sociedad a la que pertenecen, o al círculo cualquiera que sea que pertenecen en la vida social. Y entonces se desanima, se enoja y se regresa. Pero hay unos hombres de los cuales ni siquiera da la Biblia el nombre, porque eso es lo que pasa. Personas que a veces no tienen ninguna reputación en este mundo son las que pueden ser más importantes y de más ayuda en nuestra vida. Nomás dice que sus servidores y una muchacha que llevaron cautiva en una de esas guerras a Siria, no dan ni nombre, son los que comienzan todo este movimiento para que este hombre vaya y reciba su sanidad de la lepra. Con el profeta Eliseo, y le hablan y le dicen, mira, tú general Naamán, eres leproso. Este hombre lo único que te está pidiendo es que vayas y te sumerjas 7 veces en el Jordán y que vas a ser sano de tu lepra. Tú eres un hombre de guerra, un general, has andado en batallas, has visto la muerte muchas veces enfrente de ti, hemos peleado, hemos luchado, hemos visto la muerte delante de nosotros en todas las guerras que hemos tenido. Hemos hecho todo lo imposible para sobrevivir, y este hombre te está pidiendo una cosa tan fácil, que vayas y te sumergas al río Jordán 7 veces, y todavía te pones tus moños, todavía te haces el rogar. Y fue como lo convencieron, o sea que le dijeron, deja tu arrogancia, tu soberbia, y olvídate de tu reputación. Aquí el ser general aquí no te ayuda, mucho menos para tu lepra. Lo convencieron, y así fue como bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, no 5 ni 4 ni más de 7, sino exactamente lo que el profeta le dijo, 7 veces, porque 7 es el número de perseverancia. En otra ocasión también, este mismo profeta Eliseo fue con otro rey de Israel, ya casi para morir Eliseo, y va y consulta al rey de Israel más adelante, unos capítulos más adelante, y el profeta Eliseo le dice, saca tu arco y tus flechas y apunta hacia Siria. Y entonces el rey saca su arco, sus flechas, y empieza a tirar hacia Siria, pero solamente tira 3 flechas, 3 veces. Y Eliseo lo regaña, se enoja Eliseo y le dice, ¿por qué tiraste solamente 3 veces? ¿Qué no te das cuenta que si hubieras tirado 7 veces o más, los hubieras vencido para siempre? Pero ahora solamente 3 veces los vas a vencer. Una vez más, porque el número 7 es número completo, una perseverancia completa, suficiente. Y por eso el profeta regaña a ese rey
diciéndole, ¿por qué paraste teniendo flechas? ¿Por qué paraste de aventar flechas hacia Siria? Solamente 3 veces lo hiciste. Entonces, esa es una cosa que tenemos que aprender de perseverancia, porque cuando llegamos al río Jordán, conforme avanzamos también en este mundo y ese día del arrebatamiento, ese evento se acerca, más gente va a dejar de creerlo, pero irónicamente, escuche esto, cada día más gente lo sabe, cada día más gente lo estudia, cada día más gente habla de esto y cada día al mismo tiempo más gente duda de ello y más gente lo niega al mismo tiempo, incluyendo mucha gente que se autodenomina cristiana, que conoce la palabra de Dios. Así pasa, porque las tinieblas van aumentando también conforme se llegue ese día. La apostasía va aumentando, el enfriamiento, el desinterés, todo eso que aleja de Dios, que aleja a la gente de Dios, pues va aumentando también, las tinieblas van creciendo, porque ese día se acerca y el diablo sabe que tiene poco tiempo, y cuando acontezca ese arrebatamiento, sabe que desde ese momento para adelante solamente le quedan 7 años, la semana 70 del profeta Daniel, que si Dios quiere hablamos un poquito más adelante. Entonces empieza a cumplir, sabe que tiene poco tiempo, por eso es que la maldad va aumentando. Y en este tiempo entonces queremos seguir hablando de esto, que es la reputación que los hombres tienen en este mundo, y cómo debemos de tener mucho cuidado, especialmente en nuestros días, porque eso va a meter en problemas a mucha gente, y a mucha gente ya la tienen muchos problemas y desilusión. Entonces vamos a hablar ahora de unos personajes que están en el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. Unos personajes que son muy conocidos por el mundo cristiano. Y aquí habla del rey David, habla de su hijo Absalón, habla de un hombre que se llama Usaí y de otro hombre que se llama Ahitobel. La historia va así. Cuando el rey David se establece como rey allá en Hebrón, dice que su hijo Absalón lo traicionó y se levantó contra él y trató de quitarle el reino. Consiguió que unos hombres lo siguieran y lo proclamaran como rey, pero también dice de que otras personas importantes, un sacerdote, y este hombre que se llamaba Ahitobel, dice la palabra de Dios, usted puede leerlo ahí despacio, por cuestiones de tiempo no leemos porque es bastante, pero el capítulo 15, 16 y 17 habla de esto. Este hombre que se llamaba Ahitobel no era profeta de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado aquí con la reputación que los hombres llegan a construir, ya sea en la política, ya sea en la religión, en el cristianismo, en lo que sea, porque de lo que ellos digan mucha gente sale afectada. Entonces no era profeta de Dios, dice la palabra de Dios, de que él no era ningún profeta, pero que todo lo que él decía, toda la palabra que él decía, era considerada como palabra de Dios. O sea, esto es todavía mucho más que ser un profeta de Dios, porque el profeta de Dios nunca hablaba, un profeta genuino, nunca hablaba ni media palabra más de lo que Dios le dijera. Nunca. Ni media palabra más, ni media palabra menos. Y muchos de los buenos profetas que había en el tiempo del rey David y en otros, durante el periodo de otros reyes, no aparecían muy seguido, aparecían de vez en cuando. Unos profetas aparecieron, según la palabra de Dios, una sola vez, un par de veces. Porque no era nomás así de que hablaban y hablaban, sino que tenían que tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos con lo que Dios les mandara a decir. Y solamente lo que Dios les mandara a decir, ni una palabra más ni otra menos. Pero en este caso dice la palabra de Dios de que este hombre, Ahitobel, no era profeta, pero que todo lo que él decía era considerado como si fuera palabra de Dios. Entonces él no iba a venir a hablar solamente 2, 3 palabras que dijera, pues Dios me habló solamente eso, sino que prácticamente era una persona que la consultaban constantemente. Tenía mucha más influencia que un mismo profeta. Tanto de que cuando Absalón se rebela contra su padre,
Ahitobel se une a él y se hace al lado de Absalón. Primero está con el rey David, pero luego cuando ve que Absalón se levanta y que es capaz de arrebatarle el reino al rey David, entonces se hace al lado de Absalón. Y voy a leer solamente un verso de por ahí de vez en cuando, porque para que tengamos idea. Por ejemplo, en el capítulo 15 y en el verso 11 dice así la palabra de Dios. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitobel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces aquí podemos ver, dice que 200 hombres de Israel siguieron a Absalón para rebelarse en contra de su padre. Pero no solo eso, sino que ese hombre que se llamaba Ahitobel se unió a él, y cuando se unió a él, aquí dice la palabra de Dios que la conspiración se hizo muy poderosa, muy fuerte, porque este hombre tenía esa tal reputación, que no era profeta, pero que tenía una sabiduría y un talento increíble para poder discernir y saber qué decir y cómo aconsejar. Incluso, vea que esto no es poca cosa, Por eso hay que tener mucho cuidado con la reputación que tienen los hombres. Aquí dice que era consejero del rey David. El rey David no era cualquier individuo, nomás ahí un ignorante, un rey de aquellos de los malos, como aquel que vimos, el rey Jeroboam. No, este rey David era, dice la palabra de Dios, que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. El mismo rey David era profeta. El mismo rey David era un hombre, pues era la máxima autoridad en Israel. No cualquiera le venía a lavar el coco, jamás. No se dejaba llevar así nomás, aparte de que era un hombre que alababa a Dios, porque pues ahí están los salmos que hizo. Aparte de eso, era un hombre de guerra, era un hombre de valor. Era un paquete completo rey David, aparte de su físico. Dice la Biblia que incluso era que está muy bien parecido, era rubio. O sea que tenía todo ese rey David. Y con todo y eso lo tenía como consejero personal a Ahitobel. Así de grande era la reputación que tenía este hombre que se llamaba Ahitobel. Pero cuando su hijo se rebeló contra el rey David, allí sí falló el hombre. ¿Por qué? Porque iba tras de intereses personales. Él tenía que haberse ido con el rey David, porque el rey David sale huyendo de la ciudad, con mucha otra gente que lo siguió, que le fueron fieles. Y entonces también aparece otro personaje que también era consejero del rey David, que no era profeta, también era de más o menos del mismo tipo como Ahitobel. Aquel se llamaba Usaí. Pero Ahitobel era el que más fama tenía, más reputación tenía de que todo lo que decía se cumplía. Así era. Entonces sale huyendo el rey David con mucha otra gente que lo sigue, y Absalón llama a Ahitobel y le dice: ¿qué aconsejas tú que hagamos, ya que mi padre salió huyendo? Y le dice: mira, haz esto. Le da una estrategia para que vaya y busque a su papá, lo persiga. Dice: porque tu papá ahorita está desanimado. Dice: vamos a caerle y lo atrapamos y nos hacemos de él. Y todo el pueblo entonces, y especialmente como tú eres hijo del rey David, pues la gente te va a seguir y te va a poner como rey, porque van a decir al fin y al cabo que pues es hijo del rey David y lo iba a poner como rey seguramente. Y la estrategia que Ahitobel le dice a Absalón, pues sí funcionaría. Pero luego aparece Usaí, que él sí se hace al lado del rey David. Y le dice a Absalón: aquí estoy para servirte, así como serví a tu papá, así te voy a servir a ti. Y le dice a Absalón: bueno, ¿y tú qué aconsejas en cuanto a esta situación? Ahitobel dice que hagamos esto, que sigamos a mi padre, le caigamos de repente, nos deshagamos de él y pues todo va a acabar bien. Y este hombre que se llamaba Usaí le dice: esta vez el consejo que Ahitobel, fíjese cómo dice, esta vez el consejo que este hombre da, dice, no sirve. Porque tú sabes bien que tu padre es un hombre de guerra, que él no es ningún cobarde, que él no se le duerme el gallo nunca.
Tú sabes por qué, tú sabes bien la historia de tu padre, por qué llegó a ser rey de Israel. Acuérdate que mató a Goliat. Y Goliat no cualquiera lo enfrentaba, le tenía miedo todo Israel. Acuérdate que tu padre es un hombre de valor y lo sigue mucha gente. Y era verdad. Todo esto era verdad. Pero como Absalón era hijo del rey David, el consejo que había dado aquel primero, Ahitobel, era el bueno. Porque el rey David, aunque era un hombre de valor, un hombre sabio y todo, estaba muy herido porque su propio hijo lo quería matar y quitarle el reino. ¿Qué padre no se sentiría así, especialmente un hombre que era de acuerdo al corazón de Dios? Lo menos que quería era que su hijo anduviera en eso y que su propio hijo lo persiguiera. Así que el consejo que había dado Ahitobel, pues era el que realmente pudo haber llevado a la ruina al rey David. Pero como era un hombre que pues agradaba a Dios, Dios mismo lo protegió y Dios no permitió que este consejo pues se llevara a cabo y tuviera éxito. Entonces este otro hombre que se llama Husaí va y pretende estar del lado de Absalón y le dice, mira, esta vez el consejo que dio Ahitobel no es bueno. Y entonces Absalón le cree y así es como se deshace todo el consejo del primer hombre que se llama Ahitobel, porque si no hubiera sido la ruina del rey David, pero ya todo estaba dispuesto por Dios, porque Dios quería proteger al rey David por cuanto era un hombre justo. Entonces, aquí está lo que sucede. Cuando los hombres tienen reputación y les importa más la reputación que tienen, en vez de hacer y cumplir con la palabra de Dios, en vez de seguir al Señor, en vez de hacer como Dios dice, hacer su voluntad, es cuando viene su ruina. Vea, en el caso de este hombre que se llamaba Ahitobel, siendo un hombre que tenía mucha capacidad y una reputación muy alta, hasta cierto punto podríamos decir que más alta que los mismos profetas de aquel entonces, porque todo lo que él decía era considerado como palabra de Dios. Tenía mucho poder y mucha influencia sobre los mismos reyes y gente importante. Pero también tenemos que reconocer que por mucha reputación, por muchos atributos que tengamos en nuestra vida personal, todo viene de Dios y lo tenemos que usar para el beneficio de los demás y para darle honor y gloria a Dios, porque si no, entonces pagamos un precio muy alto y el diablo termina engañándonos en este mismo momento. En este mundo que vivimos, ¿cuántos hombres hay en los gobiernos, en la religión, en muchas instituciones de este mundo que están allí por la reputación que tienen y le mienten a la gente constantemente en todos los ámbitos, en todas las cosas que hay hoy en día, sea política, sea religión, sea en economía, todo por intereses personales sin ningún temor de Dios, arruinando su vida cada día más. Si se para un líder espiritual, como hace poco todos sabemos, creo que no es ningún secreto de que el Papa Francisco, a través de las redes sociales, dice de que los matrimonios del mismo sexo deberían de tener los mismos derechos civiles, y mucha gente inmediatamente empezó a protestar. Pero vea también cuánta gente va a estar de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque es un hombre que su reputación está muy alta en el ambiente religioso. Así también hombres en el cristianismo, solamente porque tienen un testimonio, en este caso un testimonio muy alto en el cristianismo, han cambiado cosas. Hoy estamos hablando del arrebatamiento y muchos hombres que hace 10 años, 20 años hablaban del arrebatamiento y que creían que iba a suceder antes del comienzo de esta gran tribulación, ahora han cambiado todo. Y así enseñan a mucha gente y mucha gente les cree por la pura reputación que han tenido y tienen. Por eso le digo que hay que tener muchísimo cuidado de que si uno construye reputación en este mundo, en lo que sea en el ambiente religioso, sea en la política, en lo que sea, hay que tener mucho cuidado porque Dios nos va a mandar, nos va a pedir cuentas de todo aquello que nosotros, por eso en una ocasión el Señor dijo, hasta de toda palabra vana los hombres van a tener que responder. Porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y nuestras palabras pueden hacer mucho daño o mucho bien, dependiendo de la reputación que tengamos. Así que este hombre que se llamaba Ahitobel, cuando ve que su consejo, ve hasta dónde llega la tragedia de personas así. Cuando ve que su consejo no es seguido, él inmediatamente empieza a darse por vencido.
Pero ve hasta dónde le afecta la situación. En el capítulo 17, en el verso 23, dice la palabra de Dios: pero Ahitobel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó, y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Vea, este Ahitobel, con esa reputación tan alta que tenía delante del rey David, que no era cualquier cosa, y de toda la gente que lo conocía. Por eso dice que cuando Absalón se juntó con aquellos 200 hombres que lo siguieran, y luego se hace a su lado Ahitobel, dice que la conspiración se hizo muy poderosa en contra del rey David. ¿Por qué? Porque dijeron, ahora sí tenemos a alguien que tiene discernimiento como si fuera palabra de Dios, que nos va a decir qué hacer y qué no hacer. Era como tener si usted lo quiere poner hoy en día, era como tener el Google en aquel entonces. Solamente se mete al Google y puede averiguar casi lo que usted quiera. Así era este hombre. Así de alta era la reputación que tenía. Pero cuando no se sigue su consejo, porque ya estaba determinado de parte de Dios que no se siguiera para proteger al rey David, dice que cuando no, en lo que leímos, que cuando no se siguió su consejo, dice, aparejó su asno, se fue a su ciudad, puso su casa en orden y se ahorcó. Ve hasta dónde estaba la reputación de este hombre, que prefirió ahorcarse que a que la gente lo señalara. Esta vez lo que tú dijiste te falló. O porque también teniendo tan buen discernimiento dijo, el rey David va a sobrevivir a esta y después va a venir y me va a matar de todos modos, porque lo traicioné. Pero vea cómo aprecia más la reputación que él tiene que su propia vida. Y así es como mucha gente en este mundo pierde cosas materiales, pierden cosas que son de este mundo, que son muy buenas, son bonitas, pueden ayudar, pero que son solamente cosas que se van a perder, que se van a pudrir, que se van a convertir en basura, que no van a estar allí para siempre. Sin embargo, la gente las aprecia más porque esas cosas supuestamente les ayuda a tener esa reputación delante de la sociedad, de amigos, de familia. Hemos hablado de que mucha gente no viene al cristianismo, especialmente de la alta sociedad o de esferas, de círculos donde hay fama, como actores, gente así como aquel general que hablamos del general de Siria que fue a buscar al profeta porque tenía lepra. Así mucha gente, si Dios no permite que les caiga lepra, una enfermedad, una necesidad, nunca se acercan a Él. De arriba, de abajo, de la sociedad que sea. Pero de arriba mucho menos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, qué difícil es para un hombre rico que entre al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el libro de los Proverbios dice que la riqueza de un hombre es su ciudad fortificada como un muro alto en su imaginación. Cree que teniendo mucho dinero y fama y reputación en el mundo, ya está librado de todos los problemas, incluso de la misma muerte. Y vemos que hoy en día, mucha gente de ese tipo está cayendo. Están cayendo, ¿por qué? Porque Dios les habla, Dios les dice, ven a mí. Olvídate de que tienes riquezas y todo eso, eso no te va a salvar. Pero prefieren vivir en su reputación. Así de que tenemos que tener mucho cuidado de cumplir con la palabra de Dios solamente y no creer que porque tenemos, en el caso del cristianismo, testimonios, vamos a hacer y decir lo que querramos. Por eso tenemos que ser guiados por el espíritu de justicia, el espíritu de verdad de Dios. Si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, pues venga, acéptelo como su Señor y Salvador y empiece a caminar con Él, para Él, sin importar qué diga la gente, qué diga su círculo social, quien quiera que usted sea. Porque Dios tiene bendición, salvación, vida en abundancia y solamente a través de Cristo Jesús, sin importar qué reputación tenga usted, sea buena o sea mala. Al Señor es lo mismo, Él, por eso dice que el que está en Cristo nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, sin importar de dónde vengamos. Empiece a construir su vida en Cristo Jesús y si lo quiere aceptar como Señor y Salvador, haga esta oración que ponemos ahí enseguida. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.
Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.